Y Dios bendiga a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. La Iglesia Roca de Salvación les manda bendiciones y saludos. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Estoy contento, hermanos, porque para mí es una bendición compartir la palabra. Mi corazón se goza, mi corazón se regocija cada vez que comparto las Escrituras. Apocalipsis 19 del 7 al 8, por favor. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga listo, y gócese a la medida que la palabra toca su espíritu. Usted espontáneamente, hermanos, está en la libertad de poder decir un aleluya, de poder decir un gloria a Dios, de poder alabar a Dios en su corazón. ¿Estamos bien? Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En voz alta dice de la siguiente manera: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire lo que representa las vestiduras, el lino fino, las acciones justas. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, porque hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo algo poderoso de la palabra que tiene que ver con la iglesia. Oremos a Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, una vez más, Señor, como cada domingo, como cada primer día de la semana, estamos aquí con la devoción, con la pasión, con el compromiso, con la fidelidad y la gratitud de poder honrarte con nuestra presencia, Señor, con nuestra obediencia. Nuestra presencia en este lugar es una muestra de que te amamos, Señor, porque tú dijiste: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos en relación a la iglesia es que no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que nos acerquemos cuanto más que se acerca el día, para que nos estimulemos unos a otros al amor, a la obediencia. Señor, gracias por la vida, por la familia, por el matrimonio, por la presencia de cada varón, de cada señorita, de cada dama, cada caballero, cada niño, adolescente. Gracias por las almas que en esta hora de la mañana se han reunido para adorarte y bendecirte. Padre, ahora yo te ruego que tu palabra bendiga las vidas de cada uno de ellos, que por la palabra puedan crecer en la fe, puedan crecer en el conocimiento, en la gracia, y que esta palabra entre al espíritu, Señor, y ponga vida, ponga fuerza, ponga salud, ponga, Señor, libertad al corazón, al pensamiento y al espíritu. Que la bendición tuya llegue a todo lugar, a toda persona que nos mire, que nos escuche. Desde este lugar los bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Tócalos con tu palabra, límpialos, santifícanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos míos, con la serie acerca del origen de la iglesia. Mire que es una de las enseñanzas más preciosas de la palabra. Todo lo que tiene que ver con la iglesia. Hemos aprendido en los mensajes anteriores que para el Padre la iglesia es como un hombre espiritual, un hombre corporativo, el nuevo hombre. Ahora vamos a estar mirando cómo mira la iglesia, cómo es la iglesia desde la perspectiva del Hijo. Ya miramos cómo el Padre, el concepto, la visión del Padre que tiene de la iglesia como un varón espiritual. Pero desde la perspectiva del Hijo, la iglesia es como una mujer. Fíjese cómo Dios en su infinita sabiduría nos muestra varios aspectos de la iglesia.
El Dios triuno, hermanos, tiene un concepto muy alto de la iglesia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que es importante que entendamos esto, que para el Padre la iglesia es como un varón, su primogénito, el nuevo hombre. Para el Hijo la iglesia es como una mujer, su esposa. Para el Espíritu Santo la iglesia es su casa. Amén. Hoy entonces vamos a enfocarnos a ver a la iglesia como la esposa. Versículo 7, Apocalipsis 19:7, se nos revela que a la iglesia el Hijo, el Cordero, la mira como una esposa. Y aquí tenemos la consumación del deseo de Dios. Apocalipsis dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está la consumación del deseo eterno del Hijo de Dios. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Pero en esta hora de la tarde, hermanos, oro a Dios que me dé el tiempo para poder explicarles cómo empieza ese romance. ¿Cómo empieza esa relación? Donde el Hijo se enamora de la esposa de la iglesia. Porque todo matrimonio tiene un principio. Mire que yo mañana voy a celebrar 20 años de casado, amén. Y tuvo un principio hace 20 años, donde conocí a mi esposa en una campaña. Ella andaba sirviéndole a Dios y por ahí llego yo también para servirle a Dios. Y bueno, ahí Dios permitió que iniciara esa relación. Gloria al nombre del Señor. Los dos sirviéndole al Señor. Ok, entonces hoy estaremos meditando sobre la existencia de la iglesia en relación al Hijo de Dios. La iglesia en relación a Cristo, hermanos míos, vino a la existencia para satisfacer el anhelo del Hijo eterno del Padre. Para entender esta maravillosa revelación espiritual, hermanos, vamos a mirar una figura del Antiguo Testamento. Vamos a observar a detalle una figura del Antiguo Testamento que nos ayudará a comprender por medio del Espíritu esta profunda realidad espiritual de la iglesia como una esposa para Cristo, el Hijo. La figura del Antiguo Testamento que estaremos ocupando en esta tarde, hermanos, es la persona de Isaac. Y mire que Isaac, en lo espiritual, representa al Hijo. Ya miramos que Abraham representa al Padre. Isaac representa al Hijo. El Espíritu Santo representa Jacob representa al Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar entonces la figura de Isaac y vamos a mirar cuál era el anhelo que tenía Isaac en su corazón. Ya miramos cuál era el anhelo que tenía Abraham en su corazón, tener un hijo. Ahora vamos a mirar cuál era el anhelo de Isaac. Vamos a ir, por favor, Génesis capítulo 24. Vamos a ir, hermanos, a la historia bíblica. Y de la historia bíblica vamos a estar aprendiendo una profunda realidad espiritual que tiene que ver con Cristo y la iglesia. ¿Cuál era el mayor de todos los deseos que había en el corazón de Isaac? Vamos a conocerlo. Génesis 24, 62. Ahí tenemos cuál era el mayor de todos los anhelos que tenía Isaac en su corazón. Vamos a mirar. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Vamos a ir al versículo, una lectura continua. Y había salido Isaac a meditar al campo. Mire qué clase de hombre era Isaac. Era un hombre muy inteligente. Amén. Era un hombre muy sabio.
Era un hombre que le gustaba meditar, salía al campo por la tarde, pasado ya el mediodía, tenía el hábito de apartarse a meditar. Mire que las personas que tienen el hábito de meditar, hermanos, tienen pensamientos muy agudos, tienen un entendimiento muy profundo, desarrollan la habilidad del razonamiento. Qué precioso es meditar, hermano. Yo lo invito a que usted medite en la palabra todos los días y va a ser bendecido. Entonces, tenemos a un hombre llamado Isaac que tenía el hábito de salir al campo, dice, a la hora de la tarde. Y en una de sus salidas, en una de sus viajes, que él salía, que se apartaba del bullicio de las ovejas, del rancho, de la casa, de los criados, ahí de los animales, él se apartaba y se iba al campo. Y en una de esas salidas, de repente dice que alza sus ojos y miró. Y miró, hermanos, una caravana que venía de camellos, versículo 64, y le llamó la atención algo. Porque en esa caravana venía una doncella, venía una muchacha, amén. Esta muchacha a lo lejos mira a aquel hombre que está solo, meditando, pensando, observando de lejos a esa caravana de camellos. Y esta muchacha se llamaba Rebeca. Y cuando esta muchacha descubre que aquel varón era un desconocido para ella todavía, descubre que ese varón la está mirando, dice que Rebeca también alzó sus ojos y ambos se miraron. Mire, qué encuentro más precioso, el encuentro del amor, la primera cita del amor. Amén. Todo con respeto, todo con honra. Y dice, y vio a Isaac cuando Rebeca mira a aquel joven, aquel varón, dice que se baja del camello. En la expresión literal dice que saltó del camello. Fíjese, Rebeca dice que se deslizó del camello, descendió. Versículo 65. Porque había preguntado al criado, le llamó la atención, ¿quién era ese hombre que estaba solo ahí, a un lado del camino? Dice, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Mire cómo Isaac busca a Rebeca. Desde la primera vez que la mira, es cautivado por la hermosura de Rebeca. Y en su corazón, hermano, nace la inquietud, el deseo de conocerla más de cerca. Y aunque Isaac estaba en el campo y Rebeca venía en el camino, en la caravana, el amor que nace ahí, hermanos, hace que aquel varón se desvíe de su destino y se acerca más al camino en busca de aquella joven que le había cautivado por su hermosura. Y a su vez, Rebeca pregunta, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo, reconociendo la autoridad, dicho sea de paso, señal de autoridad ante el Señor, ante una autoridad, y se cubrió. Amén. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Versículo 67. Y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara. Y mire, y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vamos a pensar primero en la condición en la que estaba Isaac. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba Isaac?
estaba solo, estaba desconsolado. Su mamá había muerto y él se sentía solo. Tenía a su papá, pero no podía llenarlo plenamente como hombre. En su corazón, Isaac, el mayor de todos los anhelos que tenía Isaac en su corazón, era tener una esposa para amarla, para convivir con ella, para expresarle su amor, para compartir toda su riqueza, toda su gloria. Mire qué cuadro más glorioso que nos enseña que así como Isaac se consoló con Rebeca, la amó y se entregó por ella y la tomó como su mujer, y Rebeca, hermanos, le provocó una poderosa y profunda satisfacción al corazón de Isaac, hermanos, que la Biblia dice que Isaac la amó y se consoló. Mire el papel tan importante, hermanos, que desempeñó Rebeca en el corazón de Isaac. Fue una persona que le trajo satisfacción al corazón de Isaac como su marido. La enseñanza en esta historia de amor, hermanos míos, es que Isaac representa a Cristo. Porque el mayor deseo que tenía Isaac en su corazón como hombre era tener una esposa, era tener una mujer. Amén. Entonces aquí aprendemos que detrás de la historia de amor de este hombre llamado Isaac y de esta mujer llamada Rebeca, detrás del romance, detrás de esta historia tan emotiva, tan emocionante, tan hermosa, una historia de amor, y existe una profunda y poderosa revelación espiritual. Después de la muerte de Sara, Isaac queda solo, conoce a Rebeca, se consuela, la toma como su esposa y la ama para toda su vida. Amén. Entonces, el anhelo del corazón de Isaac nos enseña espiritualmente el anhelo del corazón de Cristo. De hecho, escuche lo que le voy a enseñar. La creación del matrimonio desde el principio, hermanos, de la raza humana, ilustra perfectamente el deseo del Hijo de Dios de obtener espiritualmente una esposa. Por eso existe el matrimonio. El matrimonio humano del marido y la mujer, hermanos, es un símbolo de una realidad espiritual. Simboliza tu matrimonio, mi matrimonio. Los que somos maridos, las hermanas que son esposas, su matrimonio, las parejas, hermanos, nuestro matrimonio es una figura de una realidad espiritual. ¿Qué es lo que simboliza o representa el matrimonio? La unión de Cristo como el marido celestial y la unión de la iglesia como su esposa. El matrimonio de Isaac y Rebeca nos trae una revelación de la eternidad, del deseo eterno de Cristo como el marido espiritual, como el marido celestial, y la iglesia como su esposa. Así que el matrimonio humano es una ilustración de una realidad espiritual de Cristo y la iglesia. Se le llama el matrimonio divino. El anhelo eterno de Cristo era de obtener su esposa. Vamos a mirar que la Biblia, mire, la Biblia desde el Génesis, desde el principio, la Biblia, en los primeros capítulos del Génesis,
empieza con una pareja uniéndose en matrimonio. Vamos a ir Génesis 2, 23 y 24, los dos textos por favor. Así empieza la Biblia. La historia de la humanidad, la historia de Dios, empieza con una pareja uniéndose en matrimonio. ¿Qué nos está enseñando esto? Hermanos, el deseo de Cristo, el deseo eterno de tener una esposa espiritual para deleitarse eternamente. Así empieza la historia de la Biblia, la historia de Dios y la historia de la humanidad. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Así empieza la historia de la Biblia. ¿Quieres ver cómo termina la historia de la Biblia? Vamos a Apocalipsis. Es una historia de amor. Vamos a Apocalipsis 21:9, por favor. Y vamos a mirar cómo termina. 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré qué cosa. La desposada, la esposa del Cordero. ¿Cómo comienza la Biblia? Con una historia de amor que nos revela espiritualmente el deseo eterno del Hijo de Dios de tener un matrimonio celestial, espiritual, de tener una mujer espiritual, de tener una esposa espiritual. Así empieza la historia de Dios en Génesis. ¿Cómo termina la historia de Dios en Apocalipsis? Con la consumación de ese matrimonio. En Génesis, Adán y Eva era figura, el matrimonio, la unión matrimonial de Adán y Eva era una maqueta de la realidad espiritual de Cristo y la iglesia uniéndose en un matrimonio divino y eterno. Por eso termina la historia de Dios en Apocalipsis con la unión de una pareja, Cristo y la iglesia como esposa, la esposa del Cordero. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, desde la perspectiva de Cristo, el Hijo de Dios, la iglesia es una mujer, espiritualmente hablando. Cristo mira a la iglesia como una mujer espiritual. El Padre ve a la iglesia como un hombre espiritual. Pero vamos a continuar viendo cómo Cristo mira a la iglesia. La revelación de Dios comienza entonces con una historia de amor, Adán y Eva uniéndose en matrimonio, y termina con una historia de amor, Cristo y la iglesia uniéndose en matrimonio. Así que la iglesia, en relación a Cristo, la iglesia vino a la existencia para satisfacer el anhelo del Hijo eterno. Cristo desde la eternidad anheló, deseó tener su esposa. Amén. El deseo del Hijo de Dios de tener su esposa amada está revelado en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis se puede ver claramente el anhelo revelado de Cristo como varón celestial, tener una mujer celestial como su esposa, como su compañera. Número 1, y empiezo a detallar. Vamos a mirar cuál era la función de la esposa en la revelación de la palabra. Mire, en la actualidad, entendemos que una esposa en nuestra cultura ahora
el concepto que se tiene de una esposa es que es una mujer que comparte por amor toda su vida con su marido. Ese es el concepto actual de una esposa. Una mujer que se une en matrimonio con un hombre por amor y que por amor comparte toda su vida. Pero mire por favor, porque no siempre fue así ese entendimiento. En los tiempos patriarcales muy antiguos, estoy hablando en los tiempos de Abraham, anterior, en los tiempos del diluvio, en el periodo de los patriarcas antidiluvianos, hermanos, el concepto era totalmente diferente. Porque en aquellos tiempos remotos, muy antiguos, el marido, fíjese, el marido consideraba a la mujer como una propiedad más de todas las riquezas que tenía. Fíjese cómo era. Todavía en la cultura oriental, la cultura antigua, los pueblos antiguos, los matrimonios se daban aún si la mujer estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo. Los casaban. Aunque no fuera por amor, se daba el matrimonio. El marido reclamaba derecho absoluto sobre su esposa al punto de considerarse dueño y señor de ella. A la esposa se le tomaba como una propiedad más. De todas las propiedades que tenía, perdía totalmente su identidad como mujer, como esposa, aún en contra de su voluntad. Y quizá sin amor debía compartir su vida obligatoriamente con el varón que la casaban. Más adelante, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la historia, Dios va cambiando esa ideología en el hombre. Dios va cambiando ese pensamiento cultural. Y a la mujer se le concede más valor para su marido. Ahora el marido llamaría a la mujer Hepzibá, que significa mi deleite. La esposa a su vez ya no llamaría a su marido Baal o Baali, que era en la frase muy antigua que la mujer le decía a su esposo, mi dueño, mi señor. De ahí viene el nombre Baal o Baali. Pero Dios cambia ese concepto, esa ideología muy antigua, y hermanos, a partir de ahí el hombre mira a su esposa como un deleite, ya no como un objeto, ya no como un artículo más, sino que ahora el esposo debe de mirar a la mujer como una persona complaciente para él, y la mujer debe de ver al marido como plenamente su esposo, no su dueño, sino su amado. Vamos a mirar un texto de la Biblia que nos va a abrir más el entendimiento. Isaías 62 del 4 al 5. Dios hace un cambio en el pensamiento. Mire lo que dice Isaías 62, 4 al 5. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, ¿qué cosa? Hepzibá. La palabra Hepzibá era el concepto que el marido tenía que tener de su esposa. La palabra Hepzibá significa mi deleite está en ella. Mire qué precioso que este fuera el concepto principal de todo hombre casado, que siempre mirara a su esposa como su deleite principal. Mientras ahora muchos miran a la mujer como una carga, como un tormento. Fíjese, al punto que ya no saben qué hacer y andan buscando
ya quitarse de encima de esa responsabilidad. Mire la revelación que Dios pone. El marido debe de ver a su mujer, la debe de llamar Hepzibá. La esposa como mujer debería de ser llamada por su marido como Hepzibá. Mi deleite está en ella, o mi complacencia es mi mujer. También se puede traducir, mi complacencia es mi esposa, Hepzibá. Porque el amor de Yahvé estará en ti y tu tierra será desposada. Ahora, a su vez, la mujer nunca más llamaría al esposo mi dueño, como siendo un objeto de su pertenencia, sino que mira cómo lo llamaría. Vamos a continuar el versículo 5. Quedamos pendientes, dice, pues como el joven se desposa con la virgen, está hablando del matrimonio, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mire qué revelación. Entonces, que el esposo, hermanos, describiera a su mujer como un deleite, como su complacencia. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando aquí? Que Él como marido siempre mira a la iglesia, a su esposa, como su complacencia. ¿Qué le debemos de producir nosotros a Dios? Complacencia, deleite. La iglesia debe de producirle mucho deleite a Cristo. Amén. Ahora vamos a mirar Oseas capítulo 2, versículo 16. En aquel tiempo dice Yahvé, mire, me llamarás Ishi. Ishi. Nunca más me llamarás Baali. La palabra Ishi significa marido mío. Es una expresión de amor. Marido mío. En cambio, Baali significaba mi dueño. Fíjese lo que Dios nos está enseñando, que el marido debe de ver a la mujer como su plena complacencia, y la mujer debe de expresar su amor por el esposo llamándolo mi marido. Ya no se llamaría más mi señor, sino que le llamaría mi amado, mi esposo, mi marido. Amén. La ilustración perfecta de este amor entre el esposo y la esposa, desde el concepto de Dios, está en el libro de Cantares. Ahí está la mayor expresión del amor de un esposo y una esposa. Los matrimonios que tienen problemas deberían de darse a la tarea de estudiar profundamente el libro de Cantares. Es la mayor expresión del amor del esposo y la esposa. Y es una poesía. El libro de Cantares es una poesía romántica del amor eterno de Cristo como esposo hacia la iglesia como su mujer, como su amada. ¿Ok? Entonces, Ishi significa marido mío. Baali significa mi dueño. Ok, entonces miramos cómo Dios usa el matrimonio, el romance de un hombre y una mujer, para ilustrarnos una profunda realidad espiritual que tiene que ver con el amor de Cristo como marido hacia la iglesia, y la iglesia a su vez como una esposa amando a Cristo y expresándole su amor. Ahora, número 2, vamos a ver el primer encuentro de la esposa y el esposo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Porque Dios también conoció a la que tomaría por mujer. Pero mire, vamos a ver en qué condición conoció Dios a la esposa. Ezequiel 16, del 3 en adelante.
¿Dónde nace el amor? ¿Cómo nace el amor? Ezequiel 16:3. Así vamos a empezar. Aquí vamos a empezar. Y di, así ha dicho Yahvé el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Mire cuál era la procedencia de la esposa. Versículo 4. Vamos a hacer una lectura corrida y después voy a explicar verso a verso. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Versículo 8. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti. Extendí mi manto, sobre ti. Cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo. Pacto de matrimonio. Pacto matrimonial. Y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía, fuiste mi mujer. Cuando dice entré en pacto contigo, ¿saben qué es lo que está diciendo? Me casé contigo, te tomé como mi esposa, te hice mi mujer. Oiga, aquí Dios describe cómo conoce a la esposa, el origen de la esposa, el nacimiento de la esposa. Aunque es una figura de una realidad espiritual, ahora vamos a mirar los detalles. Cómo el hijo encuentra a la que sería su esposa. La condición en que la encuentra. Versículo 8, versículo 3, por favor. Vamos a regresarnos al versículo 3. Y vamos a mirar cómo el hijo encuentra a la que sería su esposa. Cómo Dios, cómo se da el primer encuentro de la mujer que a futuro sería la esposa de Dios. En el versículo 3, Dios nos está revelando cuál era el origen de la esposa. Dice, así ha dicho Yahvé el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Mire, ¿de dónde era la procedencia de la esposa? Era una cananea. Era una del mundo, sin valor alguno, muy pobre, sin ningún tipo de posición, ni estirpe, sin ningún tipo de distinción. Así conoció Dios a su esposa. Amén. De esa clase era su esposa. De una clase muy pobre, extraña, de la tierra más pecaminosa que existía sobre la tierra, de la cultura más perdida,
de los pueblos bárbaros que procedían del linaje de Canaán. De ahí nace la esposa. Versículo 4, el nacimiento de la esposa. ¿Cómo nace la que posteriormente fue tomada como esposa de Dios? En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué es lo que nos está enseñando ahí? Que la esposa desde su nacimiento fue abandonada, siendo una bebé, fue abandonada. Amén. Como una abortiva, despreciada por su familia, despreciada por sus padres, tirada en el campo. Ahí la dejaron, hermanos, siendo una niña, una bebé indefensa. Ahí la dejaron para que se muriera. Así fue el nacimiento de la esposa, en una condición muy trágica. Ahora mira, en esa condición Dios la encuentra. Versículo 5, la forma en que la esposa es hallada por Dios, la manera en cómo Dios encuentra a su esposa, cómo la halla, cómo la conoce. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Así encontró Dios a su esposa, en una condición de abandono, de menosprecio, siendo aborrecida por los suyos. Así, en esa condición, y aún así, estando en esa condición de abandono, Dios la mira y la ama. Versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Cómo encontró Dios? ¿Cómo conoció Dios a la que sería su esposa? ¿Cómo la encontró? Sucia, inmunda, porque no estaba limpiada, estaba en sangre, ensangrentada. Mire que usa la figura de una niña abandonada con el ombligo todavía enterito, sin que le cortaran el ombligo. No estaba lavada. Así como nació, así la dejaron aquí, que se quede abandonada, que se muera. Fíjese, en esa condición Dios encontró a la que sería su futura esposa. Y estoy hablando de una figura, de un símbolo. A la medida que avancemos en estos mensajes, vamos a ir comprendiendo una profunda realidad espiritual. Estando sucia e inmunda, aún así fue amada y se le concedió digna de vivir. Se le concedió vivir. Versículo 7, Dios cuidó de ella desde la niñez, su infancia, su juventud, su infancia, su adolescencia, su juventud. Dios cuidó de ella con amor y por amor. Dice, te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande. Aquella bebé que Dios encontró, llena de sangre, Dios la cuidó, la sustentó. Y esta bebé que fue abandonada para que muriera, dice que creció, se multiplicó, llegó a ser una muchacha frondosa, hermosa. Te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, una mujer hermosa. Dice, sus pechos se habían formado. Está hablando de un cuerpo bien formado. Tu pelo había crecido, pero todavía
necesitaba de la atención de Dios, del amor de Dios. Dice, porque estabas desnuda y descubierta. Dios, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que desde el principio que conoció a quien sería el amor de su vida, la cuidó, la sustentó hasta su crecimiento, hasta que se convirtiera en una joven hermosa. Y estando en esa etapa de juventud, en tiempo de casamiento, versículo 8 por favor. Pasé yo otra vez junto a ti. Dios vuelve a visitarla. La primera visita fue cuando era bebé. La segunda visita fue cuando ya era una joven, una señorita. Oh, mi hermano, todo esto es una revelación espiritual muy profunda. Más adelante se lo voy a explicar cuándo fue la primera visita y cuándo fue la segunda visita. Porque todo eso tiene un significado espiritual. Dice que Dios vuelve por segunda vez a visitar a aquella muchacha que había sido abandonada en su niñez. En la segunda visita dice que la miró, que estaba en tiempo de amores, pero estaba desnuda, estaba descubierta. Y dice que extendió su manto sobre aquella muchacha, cubrió su desnudez y le hizo una promesa de matrimonio. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Ahí Dios toma a su mujer. La conoció desde la niñez, aún estando sucia, abandonada, despreciada, llena de inmundicia, de suciedad, le concedió vivir. Cuidó que creciera y se desarrollara como una mujer, al punto de que se enamoró de ella. Y no importándole la condición en la que estaba, le hizo una promesa de amor, bajo juramento de casarse con ella en un pacto de matrimonio, y la tomó como su esposa. Fuiste mía. Oh, mi hermano, qué simbolismo más poderoso. Detrás, hermanos, de este simbolismo, detrás, hermanos, de esta figura, donde Dios pone a una mujer como símbolo de una realidad espiritual, revelándonos cómo, dónde conoce a la esposa y cómo la toma como su esposa a pesar de la condición en la que se encontraba. Esta poderosa revelación del Espíritu dada al profeta Ezequiel, porque es el profeta Ezequiel que nos está mostrando eso. Hermanos, acerca del primer encuentro de la esposa de Dios, desde su nacimiento hasta su casamiento, es una ilustración del amor de Dios para su pueblo, ocupando la figura de una mujer para representar a la esposa de Dios. Número 3. ¿A quién representa la mujer que se le mostró en una visión profética a Ezequiel? ¿A quién creen que representa esta mujer que la encontraron siendo una bebé, con el ombligo completo, sucia, desnuda, allá en el campo? ¿A quién representa? Mire, originalmente no representa a la iglesia. Vamos a mirar a quién representa, vamos a aprender. ¿Ok? Esta mujer pobre, escuche por favor, abandonada, despreciada de su nacimiento, a punto de morir, pero amada, cuidada por Dios y tomada como su esposa. Mire, apréndaselo. Representa al pueblo del primer pacto.
Dios entró en un pacto con ella. Entonces representa al pueblo del primer pacto. Entiéndase la palabra pacto como un pacto de matrimonio. O sea que Dios se casó con ella. La mujer representa en su origen, en su nacimiento, representa espiritualmente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a la nación hebrea. ¿Cómo nació? ¿De dónde vino? De los caldeos de Babilonia. Siendo, hermanos, mire, Abraham, su origen era de la idolatría. Vino de Ur de los caldeos, de allá, de los que adoraban a los ídolos, a los demonios, a Baal. Pueblos inmundos, sucios, pecaminosos. De ahí Dios tomó la descendencia de quien sería su pueblo Israel, el pueblo del primer pacto. Más adelante, hermanos, Dios permite que la descendencia de Israel se multiplique. ¿Dónde se multiplicó y se convirtió en una poderosa nación? En Egipto. Pero ¿cómo estaba en Egipto? ¿Cuál era la condición del pueblo de Dios en Egipto? Como esclavos, abandonados, despreciados, aborrecidos. Fíjese, siendo como personas inmundas en el concepto de los egipcios, a punto de morir. Sin embargo, en esa condición en la que estaban abandonados, despreciados, aborrecidos, Dios los amó y les conservó vida por amor. Así que, en primer aspecto, la mujer que miramos aquí, que la describí aquí en Ezequiel, por un lado representa al pueblo de Israel. Pero mire, hermano, también en cierta manera representa a la iglesia. Porque ¿cómo nos encontró Dios a nosotros? ¿Cómo éramos nosotros antes de ser iglesia? Efesios 2:12. ¿Cómo éramos nosotros? Esa era nuestra condición. Como iglesia, esa era nuestra condición. Hoy estoy bendecido, estoy saludable, sí. Pero nuestra condición no fue así. Hoy tengo un buen trabajo, gracias a Dios. Tengo un buen carro, gracias a Dios. Tengo un puesto importante en la empresa, sí. Pero tu pasado no era así. Antes de que tú vinieras a Cristo, tu pasado, tu estilo de vida, tu forma de vida no era así. Antes de que tú fueras iglesia, antes de que yo fuera iglesia, antes de que se nos diera la promesa de matrimonio, antes de que Él se enamorara de nosotros, antes de que Él nos encontrara, no vivíamos bendecidos, no estábamos en bendición, no decíamos que estábamos en salud. Esa era nuestra condición. En aquel tiempo nosotros los gentiles, que no éramos iglesia, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos eran la esposa, Israel era la esposa. Nosotros andábamos perdidos, ajenos a los pactos de la promesa. Israel tenía el pacto de la promesa. Israel tenía el pacto de matrimonio. Nosotros estábamos sin esperanza y, lo más grave, lo más triste, antes de que fuéramos iglesia, estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. O sea que la mujer que le mostró Dios al profeta Ezequiel, por un lado representa a Israel, pero también incluye la condición espiritual de todos aquellos que serían tomados como la esposa eternamente. Ahí entra Israel, ahí entramos nosotros también. La esposa, el pueblo que sería tomado eternamente como la esposa de Dios, como la mujer de Dios, la esposa del Cordero. Entonces,
aún estando nosotros en la misma condición miserable en la que fue encontrado Israel, aún nosotros, hermanos, estando sin esperanza y sin Dios, Dios por amor se enamoró de nosotros, nos buscó, sacando de la droga, del alcohol, de la depresión, de la fornicación, de la inmundicia, de la falsedad, de la soledad. De ahí nos sacó y nos hizo o nos dio la promesa de matrimonio. No solamente nos sacó, sino que también, al igual que aquella bebé que estaba en sangre, nosotros también estábamos en el pecado, en la inmundicia, y por amor nos lavó con su sangre poderosa. Nos está limpiando, nos está cuidando, nos está sustentando para que a futuro podamos ser su esposa eternamente. Número 4. Originalmente el pueblo de Israel fue tomado como una esposa para Dios. Así que la mujer que mira el profeta Ezequiel representa originalmente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo del primer pacto, fue tomado espiritualmente como una esposa para Dios. Dios por amor, escuche por favor, mire, Dios como amor, Dios como esposo, es el marido más excelente que puede haber. Dios como marido es el marido más perfecto que puede haber, porque como marido en su amor le dio todo a la que tomó como esposa. Mire que a Israel no le faltó nada. No le faltó nada. Vamos a mirar Ezequiel 16:9. Continúa la historia. Aquella niña que fue abandonada, tirada en sangre, para que se muriera, después que Dios la toma como esposa. Acuérdese que la niña abandonada representa al pueblo de Israel, del primer pacto. Y mire lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Mire lo que Dios hace con aquella muchacha cuando se casa con ella. Te lavé con agua. La palabra, el agua representa la palabra. Nunca se te olvide, el agua representa la palabra. Purificados por el agua pura, que es la palabra de Dios. Para santificarla por medio de la palabra, lavándola en el agua de la palabra, dijo el apóstol Pablo. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Te ungí con aceite, versículo 10. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Mira, hermanos, cómo Dios, todo lo que Dios hizo por Israel. Dios como esposo es el mejor marido, hermano. Después que tiene compasión del pueblo judío, el pueblo israelita lo saca de la esclavitud, de la inmundicia, del odio, del sufrimiento, se los lleva al desierto. Hermanos, pero cuando salen de Egipto, salen bien embellecidos por Dios, bien adornados por Dios, bien vestidos por Dios, porque toda la riqueza de los egipcios pasó a mano de los hebreos. Aquí está ilustrado como una mujer, hermanos, saliendo del abandono, saliendo del desprecio, saliendo del odio, del sufrimiento, bien adornada. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Versículo 11, te atavié de adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Toda la riqueza de los egipcios pasó a la mano de los hebreos. Versículo 12. Puse joyas en tu nariz, arcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Le dio autoridad, le dio posición, le dio un nombre nuevo a Israel. Versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Hizo del pueblo esclavo una poderosa nación. Te
temible por los demás pueblos cananeos. Versículo 14. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Mire todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Siendo su esposa, siendo su mujer. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Mira todo lo que Dios hace por amor. Lo hizo con el primer pueblo, con su esposa. Dice Yahvé el Señor. Escucha por favor y aprende. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en estos textos? Nos está enseñando lo siguiente. Los hebreos, de ser la escoria de Egipto, de ser la gente inmunda y más aborrecida en Egipto, sin tener ningún valor a los ojos del mundo, sin tener ningún valor a los ojos de las naciones antiguas, puesto que eran unos pobres hebreos esclavizados. Dios por amor los hizo una gran nación, un reino rico y poderoso, los exaltó entre todas las naciones. Por voluntad de Dios se hicieron grandes, famosos. Israel como esposa, Dios la honró, le dio a conocer a todos los reinos de la tierra. Dios puso su gloria sobre ellos y su hermosura en ellos. Mire lo que dice Éxodo 19:3. Israel, como la esposa espiritual de Dios, recibió todo. No le faltó nada. Todo le fue dado por amor. Mire, y Moisés subió a Dios. Y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, así le dirás a mi esposa, así le dirás a la que le di promesa de matrimonio. Y anunciarás a los hijos de Israel, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. Los levantó de la esclavitud, de la desgracia, de la miseria. Los tomó con un cuidado especial. Amén. Cuando habla sobre alas de águilas, está hablando del cuidado angelical que Dios tuvo del pueblo de Israel. Y os he traído ¿a dónde? Los traje a mí. Es una expresión llena de amor. Los traje a mí. De la esclavitud los traje a mí. Versículo 5. Ahora pues, mire, a la que sería tomada como esposa, a la que se le dio promesa de matrimonio, se le puso una condición. Fíjese. Porque Dios como marido pone condiciones también. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entiéndase, pacto de matrimonio. De hecho, los 10 mandamientos son un pacto de matrimonio. Y guardares mi pacto, como era su esposa, y estaba en una relación de pacto. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros seréis mi. Hermano Tony, ¿qué es la hermana Tommy para usted? ¿Sí o no? Para nosotros los maridos, los hombres casados, nuestras esposas no son un preciado tesoro. Dios como marido a Israel, a quien le dio promesa de matrimonio y se lo juró por pacto, hermanos, sería como su especial
tesoro sobre todos los pueblos. Sería su esposa, era su mujer, le dio todo. Porque mía es toda la tierra, versículo 6. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Le exigió obediencia, le exigió fidelidad. Pero como esposa o como esposo, él a la Israel, que era la esposa, recibió grandes promesas de matrimonio. Recibió grandes promesas de riquezas y grandes bendiciones. ¿Pero qué creen que hizo la esposa? ¿Qué creen que hizo la esposa? Le falló a Dios. Cayó de una manera tan vulgar. Fornicó, adulteró, se prostituyó, pisoteó el honor de Dios, pisoteó la honra de Dios, violentó el nombre de Dios, violentó la santidad de Dios. ¿Y qué creen que pasó? El pacto se rompió. Pero antes de que el pacto se rompiera, Dios por amor la buscó de nuevo. Vino personalmente, se hizo hombre para darle una segunda oportunidad a la esposa. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La esposa no aprovechó la segunda oportunidad. Su necedad, su pecado. ¿Saben qué fue lo que hizo? Cuando el esposo por amor viene a buscarla para darle una segunda oportunidad para reconciliarse con la esposa, ¿saben qué hizo la esposa? Mátenlo. Mátenlo. El marido fue llevado a la cruz. Señor, líbranos de caer en el mismo error. Líbranos de semejante infidelidad. Este mensaje va a continuar la segunda parte de la manera de cómo falló la esposa, cómo traicionó la esposa. La próxima vez que yo predique. Póngase de pie, por favor.